Era como el símbolo más terrenal en el sentido de que estaba acá, o sea, el símbolo físico, Claro, porque Rafael no puede estar acá. claro. Entonces fue ese el símbolo de Jorge Glass. Y efectivamente lo que dice Orlando, la prensa se volvió loca. O sea, yo revisaba y era Glass, 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 Glass. Yo digo, ¿será? Porque yo había dicho que inclusive la candidatura de él, colocándola, iba a traerle problemas desde el punto de vista de la oposición, porque era un blanco donde lo iban a dar, pero a millar y surgir. Y efectivamente, el propio Glass reconoce, dice, vamos, no podemos dañar el proyecto, y yo declino, y toda la prensa se volvió loca, y luego, ¡vrum!, Luisa los obligó. En un día la RC le dijo a la prensa, usted me pone esto, luego usted me cambia y me pone esto, y luego al tercer día me pone esto, así. ¿Qué opinión te Claro, merece? sí. A ver, sí, la prensa juega muy mal este escenario, me parece que no han aprendido la lección. Lastimosamente para la prensa tradicional, los diarios tradicionales y todos los que están en redes sociales que son parte de esa prensa, es decir, aquellos que tuitean desde la lógica de la prensa, lo ocurrido con Glass les reveló en dos cosas, en dos dimensiones. El uno, no dejan el odio, es decir, por más buen candidato que sea cualquier persona, con tal que luzca con la camiseta número 5, efectivamente ese es un problema para ellos y le podrán encontrar todos los errores posibles. Y segundo, que efectivamente se nota que ellos van a trabajar no por sus candidatos, sino en contra de la lista 5 de Luisa y de Andrés. Y eso ya sabemos incluso con qué plata va a funcionar. Claro. No es gratuito que todos ellos sigan funcionando y hay tuiteros, hay hijos bobos que se pasan todo el día en el Twitter y uno se preguntaría de qué vive, Claro. a qué horas trabaja, a qué horas piensa, a qué horas lee, a qué horas se va al baño incluso, porque efectivamente si no tuitean, no cobran y entonces uno sabe exactamente que van a trabajar para la candidatura, en contra de la candidatura de la lista 5. Entonces me parece que eso también ya no han aprendido la lección, ni los medios, ni los supuestos influencers, ni esa clase política que está en los editoriales de los periódicos tradicionales de este país que siguen pensando que como pasa en Colombia, con la llegada del correísmo vuelve el comunismo y Ah, que acuérdense cómo se vivió de mal y uno dice, ¿de qué país están hablando? claro, claro. Porque una cosa muy importante, Nelson, ni siquiera acotar, yo creo que Lenin Moreno y después Guillermo Lazo, con más énfasis, es decir, se graduó de lo que voy a decir, deterioraron, precarizaron la política. La precarizaron por dos motivos fundamentales. La una, porque no tenían capacidad. Evidentemente, el señor Guillermo Lazo, como yo siempre lo dije, y te consta a ti, le consta a mucha gente, vamos a conocer al verdadero Guillermo Lazo, que no está preparado para ser presidente cuando ejerce el cargo, se demostró. Y así Y fue. segundo, es porque mercantilizaron la política, pagaron para hacer política, armaron cosas con plata y no con ideas, no con proyectos, no con programas, no con principios, no con doctrinas. Y la prueba está que tanto Lenín Moreno como Guillermo Lazo, y Guillermo Lazo con mayor énfasis, digo yo, no tuvieron ni siquiera equipo para gobernar. Y Terrible. ahora no tienen ni siquiera candidatos. Y el candidato del señor Guillermo Lazo es el apócrifo periodista Fernando Villavicencio, que no está preparado ni siquiera para administrar una tienda, salvo que su hermano, como le administraba las pizzerías, le haga la gestión. Entonces, a mí me parece que lo más grave de toda esta situación es que Lenín Moreno, Guillermo Lazo precarizaron la política y la prueba está en que lo que mencionaba Grace, esa cola de candidatos que pasan por Daniel Noboa, Yacu Pérez, Herbas, Topic, el propio Villavicencio y otros son del Hosmer, ni todos, sumándoles a todos, han hecho un programa para que le digan al país qué tipo de Ecuador queremos para los próximos años. Yo estoy, No yo tienen estoy de acuerdo, capacidad. yo estoy de acuerdo, Orlando, contigo en ese aspecto, pero voy a tocar en lo que tú decías hace un rato que pasó con Lazo y es la construcción de cosas a partir del dinero. Me preocupa porque lo hablábamos con Grace y decía, Topic lo está haciendo, se está construyendo. Y sí, creo que lo están construyendo con mucho recurso económico. Aquí la pregunta es, Orlando, si se va a repetir ese escenario y la gente, porque como dices, al final la gente decide, se termina convenciendo de esas construcciones con plata, es decir, de estas ficciones
y no de lo que realmente se necesita hoy, que es un proyecto político, que es gente, proyecto. Me da risa que dicen que los, ¿cómo es? Borregos, que no sé cuánto, pero no se dan cuenta que al final siempre se necesita gente leal. Es decir, la lealtad es un valor que se ha perdido en la política. ¿Qué opinión te merece eso, Orlando? A ver, hay un principio en la comunicación política, en el análisis político, en la politología que también plantea esto y obviamente es bien discutible, pero está planteado: donde está la plata está la política, y uno dice, ah, ok, perfecto, Okay. sí. ¿Dónde está la plata este rato? La plata está en Topic, en Villavicencio, en Otto, en Yacu, en Hervas. ¿Dónde está la plata? Pero la pregunta es también, ¿qué se hace con esa plata? Porque efectivamente podrás tener plata, pero si no tienes idea, si no tienes carisma, si no tienes un programa, si te dejas solamente anclado en uno hablando de seguridad y el otro hablando de corrupción, la gente dice, bueno, la gente no se fue por corrupción del país. Los 120.000 ecuatorianos que se fueron del país no se fueron solamente por la corrupción, se fueron porque no tenían oportunidades de empleo, porque no les sirve de nada, no tienen entrada en la universidad a los jóvenes que están con 18 o 20 años, Ajá. etcétera, etcétera. Entonces me parece que eso hay que tenerlo claro. Ahora bien, cuando yo hablo de la degradación de la política, que la enfatizó y se graduó en eso el señor Guillermo Lazo, eso sí tiene un efecto en la población, porque se demostró que no basta con tener plata, no basta con tener un banco, no basta con tener un buen spot o buen TikTok o ponerse Ujú. zapatos rojos o ponerse un fusil, un camuflaje o hacerse el supuesto periodista para ser Ujú. presidente de la República. Y ese aprendizaje creo que se demostró en las elecciones del 5 de Ok, febrero así en un es. nivel menor, pero que prueba aquello. Ujú. ¿Por qué te digo esto, Nelson? Y tú vas a coincidir conmigo. Ujú. ¿Quiénes eran los candidatos a la alcaldía de Guayaquil? ¿Quiénes eran los candidatos a la alcaldía de Quito? Sí. También había unos payasitos por ahí, había algunos que creyeron que la fórmula de Guillermo Lazo de hacer buenos TikTok, de declararse de derecha, pero participar en el Partido Socialista, Ujú. de camuflarse, les era suficiente para ganar las alcaldías. Y fíjate que, por ejemplo, no digo Quito-Cuenca, digo Quito-Guayaquil, pero en Cuenca sí se demostró. En Ambato sí se demostró aquello. En Puerto Viejo se demostró aquello. En algunas ciudades cambió ese escenario. Es decir, lo que quiero plantear, y creo que es una lección muy importante para empezar a Ujú. entender las elecciones que vienen a continuación, es que el aprendizaje de la gente de las elecciones del 5 de febrero es muy importante y hay que tenerlo muy presente para estas elecciones del 20 de agosto, incluida la consulta popular.